Y precisamente 9 años después de esa entrevista, la justicia corrobora la información que entregamos en esa investigación, corrobora la información que nos entregó este testigo clave que fue entregado a la fiscalía y corrobora también el nombre del reclutador, Pedro Antonio Gámez, quien fue condenado a 39 años de prisión. La justicia comienza a entregarle esas respuestas a esas víctimas que tanto han pedido justicia durante los últimos 10 años. Los invito a que participen en este programa de la noche, el día de hoy, a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral falsos positivos y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan que responsables de los denominados falsos positivos puedan terminar en el futuro beneficiándose de la Justicia Especial para la Paz y que incluso se salven de estas penas de cárcel? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros panelistas, nuestros invitados el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Mario Iguarán. Era el fiscal general de Colombia en el momento en el que fueron denunciados estos casos de falsos positivos, los mal llamados falsos positivos. Fiscal, bienvenido al programa de la noche. Buenas, un saludo Jefferson y a todos los televidentes de la noche. En la ciudad de Tunja, en Colombia, está Fernando Rodríguez, abogado de un grupo de víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Hizo parte también de este proceso judicial. Bienvenido al programa de la noche, abogado. Jefferson, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente un saludo especial al doctor Iguarán. Y en la ciudad de Ibagué, también en Colombia, saludo especialmente a Gloria Martínez. Ella es la mamá. Ella es la mamá de Daniel Alexander Martínez, uno de los jóvenes desaparecidos en Soacha y cuyo cuerpo apareció en octubre del año 2008 en Ocaña, norte de Santander, uno de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente. Señora Gloria, bienvenida a la noche. Señora Gloria, ¿me escucha? Sí, señor. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Mi nombre es Gloria Astrid Martínez, la mamá de Daniel Alexander Martínez. Pues doña Gloria, quiero comenzar con usted este programa. Usted ha sido una de estas mamás que ha estado exigiendo, casi que clamando justicia para que el crimen de ese hijo no quede en la impunidad. Me gustaría saber para usted qué representa este fallo que entrega la justicia en este momento. Pues al medio de todo, después de 10 años, ya era como hora que pasara algo y la verdad pues no es lo que nosotros estábamos esperando, pero pues bueno, al menos ya hubo una condena, que eso ya es algo para nosotros favorable. Doña Gloria, Pedro Antonio Gámez terminó siendo el responsable, uno de los dos reclutadores. Él, en este fallo judicial que tengo en mis manos, acepta su responsabilidad no solamente en el reclutamiento de su hijo, sino de 4 menores más. ¿Quién era Pedro Antonio Gámez? ¿Usted lo conoció? Desgraciadamente sí, señor. ¿Quién era él, doña Gloria? Pues era un ex militar y pues él vivía allá en el barrio donde nosotros vivíamos. ¿Él cómo logra convencer a su hijo? ¿Usted tuvo conocimiento de eso? No, la verdad yo no sabía nada de eso. Yo me enteré fue mucho después de que pasó todo. ¿En algún momento usted vio a Pedro Antonio Gámez con ese menor de edad que era su hijo? Pues habían rumores cuando decían que él era el que estaba buscando muchachos que para darles trabajo, porque eso fue lo que él hizo con los chicos de allá, porque se aprovechó de que la mayoría estaba sin trabajo. Doña Gloria, ¿él qué le prometió a su hijo? ¿Cómo lo engañó? Pues él le prometió trabajo y cuando los muchachos no tenían documentos, ni cédula, ni nada, él les ayudaba para que sacaran todos los documentos y pues la verdad, de pronto creo que fue a todos los que los engañó con el mismo cuento de que eran para ir a una finca, algo así, y que iban a ganar muy buena plata y de ahí en adelante iban a seguir trabajando muy bien y él era como que el que hacía las entrevistas para lo del trabajo. ¿Daniel en algún momento le habló de él? No, no señor. ¿Nunca usted tuvo conocimiento? Él habló fue más con mi hija. ¿Y con su hija? Espérame un momento, que no te escuché.
Tranquila, doña Gloria, en este momento estamos en una comunicación vía Skype porque usted está en una ciudad intermedia en Colombia, en la ciudad de Ibagué. Le preguntaba que, me decía usted que este reclutador habló fue con su hija. Sí, ella sí estaba enterada, pues, y él como estaba buscando trabajo, pues él le decía a mi hija que ellos dos se llevaban muy bien, inclusive yo le celebraba el cumpleaños casi el mismo día, porque el uno cumplía la fecha el 4, Angie cumplía el 4 y Daniel el 6, entonces yo le celebraba el cumpleaños a ellos dos en un mismo día. Ellos tenían mucha confianza y entre ellos sí se hablaban mucho. Y ella era la que estaba como más enterada. ¿Cuántos años tendría Daniel hoy si no lo hubiesen asesinado como finalmente sucedió hace 10 años? 31. ¿Tendría 31 años? Sí, señor. ¿Cuál es el último recuerdo que usted tiene de Daniel, señora Gloria? Ese último recuerdo fue muy temprano, siendo el miércoles 6 de febrero, cuando él se despidió y me dijo que le diera la bendición porque él iba a ir a trabajar y para que yo no siguiera trabajando, porque yo en esa época trabajaba a turnos. Él no quería que yo trabajara más de noche y que él se hacía cargo de las cosas de la casa. Pues el último abrazo que él me dio pues fue como de 8:30, 9 de la mañana. Señora Gloria. Él se arrodilló y me dijo, mami, dame la bendición que yo voy a ir a buscar trabajo y oremos mucho para que todo salga bien, pero yo sin saber que iba a ser el último abrazo que nos íbamos a dar. ¿Él estaba ilusionado con un nuevo trabajo, con un nuevo futuro? Sí, señor, como todos, tenían ganas de como decir, bueno, voy a buscar un trabajo, y pues la mayoría de muchachos tenían ganas de ayudar a sus familias, porque pues normalmente la gente, los chicos que se llevaron eran de bajos recursos. ¿Todos eran compañeros y amigos de Daniel? Sí, se conocían, eran del barrio, sí, señor. Pues doña Gloria, yo le agradezco que esté con nosotros. Como lo dije al comienzo, también está el exfiscal Mario Iguarán, quien para ese entonces era el fiscal general de la Nación, en el momento en el que fueron denunciados estos casos de falsos positivos. Señor exfiscal, ¿para usted qué representa este fallo, teniendo en cuenta que durante su fiscalía se desarrolló la mayor cantidad de investigaciones para establecer finalmente lo que hoy, la decisión que hoy toma la justicia en Colombia? Pues es muy alentador, no solo porque en medio de esa tragedia y ese dolor de doña Gloria y de tantas madres y familiares, pues hay un mínimo de justicia, un poco tardía, hay que reconocerlo, pero son procesos muy complejos donde incluso se amenaza a las víctimas, se amenaza a los testigos, en fin, no es fácil para la justicia colombiana. Pero es alentador saber que tarde o que temprano la justicia llega, y más en un caso como este, como es el de el acto criminal que cometió, yo no diría el ejército colombiano, ni el ejército de Ocaña, de Norte Santander, sino esas manzanas podridas que hay en todas las instituciones y que las había. Repito, los falsos positivos no eran una política de Estado, pero sí era un patrón de unos, entre comillas, militares que estaban allí para obtener unos beneficios, unos permisos. Era un tema muy cínico, muy bajo, y en ese orden, solo por unos permisos, por una simple recompensa, provocaban la muerte de unos jóvenes. Y quiero decir, el primer caso de falsos positivos no fue desafortunadamente este de los jóvenes de Soache de Ciudad Bolívar. Con anterioridad la Fiscalía había promovido unas investigaciones por primera vez en la historia judicial del país por falsos positivos, como fue por ejemplo el caso de la masacre en San José de Apartadó, cuando unos militares que ya están condenados, porque ante la contundencia de las pruebas que tuvo la Fiscalía en ese momento se fueron a sentencia anticipada, asesinaron civiles, entre ellos niños, 3 niños que fueron descuartizados y degollados. Entonces, ese ejercicio de tener para el 2009 en cifras redondas 1000 investigaciones por falsos positivos y una Fiscalía que hoy por hoy sigue en esa tónica, investigando y acusando y llevando a sentencias por encima de 3.500 casos de falsos positivos, pues es alentador, y en medio de la tragedia, el dolor
de doña Gloria, de todas estas madres, pues darles algo de tranquilidad o de justicia. Fernando Rodríguez fue uno de los abogados que estuvo al frente de este proceso y ha estado acompañando a varias de las familias que han sido o que fueron víctimas de estos mal llamados, pero así son conocidos en Colombia como falsos positivos. Señor Fernando Rodríguez, en esa lucha que ustedes han dado para que estos crímenes no queden en la impunidad, ¿qué representa esa gran respuesta, esa respuesta que da la justicia colombiana a estas 5 familias? Podría decirse que es un paso importante, cierto, pero también mínimo en tanto que hace falta mucho. Aún falta trasegar demasiado en este camino de justicia al que están con tanto anhelo buscando las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Doctor Rodríguez, me llama mucho la atención que esto fue un preacuerdo. Me gustaría que usted en palabras muy claras se lo explicara a nuestros televidentes. Yo he leído la sentencia, nuestra unidad investigativa ha tenido acceso a ella, y uno encuentra que esos 2 reclutadores, después de que la Fiscalía prácticamente encontró la responsabilidad de ellos, y ya cuando no tenían ninguna opción de salvarse, ellos sencillamente deciden colaborar con la justicia y de esa manera recibir esta sentencia. ¿En qué consistió ese preacuerdo? Y quisiera saber usted qué opina de eso. Claro, el preacuerdo en última lo que busca es, ante todo, allanar un escenario en donde las personas que están siendo condenadas, que fueron condenadas como lo fue este personaje Pedro Gámez y Alexander Carretero, sirvan más adelante como testigos de la Fiscalía General de la Nación. Luego, aquí lo que se pretende ante todo es que se pueda llegar a la máxima verdad, a los máximos responsables. Es un compromiso que ellos adquieren, no solamente aceptando su responsabilidad individual, también lo hacen aceptando que van a continuar aportándole a la causa de las víctimas, que es permitirnos y permitirle a la sociedad en general y al mundo entero, porque recordemos que estos son crímenes de lesa humanidad, llegar a los máximos responsables. Aspiramos a que esta colaboración que va a prestar Pedro Gámez y Alexander Carretero, en efecto nos permita allanar ese camino. Es básicamente el objetivo central. Vamos a recordar precisamente cómo el 14 de octubre del 2008, aquí en el programa La Noche, hace 9 años, revelamos en exclusiva el testimonio de Juan, un testigo que logró hallar nuestra unidad investigativa y que luego de esta entrevista se convirtió en pieza clave de las investigaciones que en ese momento adelantó la Fiscalía. Juan, en esta entrevista no solo describió el modus operandi de los reclutamientos, también reveló la identidad de uno de los responsables. Acusó hace 9 años, aquí en el programa La Noche, a Pedro Antonio Gámez, el mismo individuo que hoy la justicia condena. Esto es exclusivo del programa La Noche. En el caso de los jóvenes que fueron desaparecidos en el municipio de Soacha, ¿qué sabe usted? Conozco todo el tema, todo lo que planteaban, cómo se los llevaban, con fines a qué. Los falsos trabajos, en la forma en que nos enredaban el oído para aceptar, o lo que podían ofrecer en cambio de ir a hacer eso. ¿Ese reclutador cómo les hacía la invitación? Pues primero que una cervecita, que tome platica, que los que les gustaban el vicio, pues les regalaban el vicio. Ya cuando realmente se veían mal ya ellos mismos se notaban que iban mal, entonces ya empezaba el hombre a aprovechar de las circunstancias para ofrecer las cosas, cuando ya los había inducido a todo. ¿Cuánto tiempo más o menos duraba este proceso? Pues yo creo que, pues gracias a Dios, yo nunca le acepté nada, pero eso es en cuestión de nada. Es un vicio lo coge uno y lo absorbe rápido. Entonces, a medida que usted vive que ese vicio lo iba comiendo a uno, pues el hombre sabía y tanteaba el terreno ya cuando podía ofrecer las cosas. ¿En ese momento usted fue testigo de reclutamiento? Pues primero que todo fue con Julio César y con Jonathan, que ofrecían. César estaba sin trabajo y él tiene una niña, entonces
Jonathan estudiaba, pero entonces como el que lo reclutaba, entonces él primero le dio vicio para volverlo, para que él mismo se sintiera mal, entonces él entonces en un momento a otro comenzó a andar con él para todo lado, entonces él ahí fue donde aprovechó la confianza del pelado para inducirlo a eso. ¿Qué les ofrecieron? ¿A qué iban ellos? Hacer una vuelta de secuestrar un man en Villavicencio y nos daban 80 millones de pesos. ¿Cuál fue el destino de ellos? ¿Qué pasó con ellos? Pues yo me vine a enterar de esto hace poco porque de que estaban muertos. Realmente, por decir, ellos se fueron a las 3, de 3 a 4 de la tarde. Ellos se fueron a esa hora. Al otro día, ellos se fueron con Pedro. Al otro día me encontré a Pedro. Y yo me dirigí hacia él y les dije, ¿cómo les fueron? ¿Cómo les fue? Entonces, él me dijo, coronamos la vuelta y sacó un rollo de papel, de billetes de 50.000 del bolsillo. Y me dijo, mire lo que se perdió por marica. Yo le dije, bueno, aunque él se sonrió, yo le dije, bueno. Le pregunté por mis amigos y simplemente me dijo, no, contentos, ellos se quedaron tomando una cerveza. Entonces yo le dije, bueno, entonces hablo con los chinos cuando lleguen. Se fueron, él se fue y yo me fui. Y a los 4 días el papá de Jonathan se dirigió a mí preguntándome si yo sabía algo de Jonathan, que estaba desaparecido. Entonces ahí yo simplemente le dije a él que no sabía. Pero entonces yo ya deduje entre mí mismo que el destino que les había tocado. No sé si usted quiere decir ante las cámaras de la noche el nombre de este hombre y específicamente quién es. El reclutador se llama Pedro Antonio Gámez Díaz. Es morenito, bajito, gordito, que trabaja con el ejército y también se hace pasar por paramilitar. Falsifica documentos, da libretas, da libretas y da pasados judiciales, saca papeles falsos del DAS, entra como Pedro por su casa, como el nombre del Pedro, allá en el DAS. Supuestamente una vez yo lo acompañé a ir a verificar datos de antecedentes de unos muchachos que él llevaba unas fotocopias Él llevaba unas fotocopias en un sobre de Manila y llevaba como de 20 a 30 fotocopias de muchachos para verificar antecedentes, porque él decía que él trabajaba en la unidad de reclutamiento del ejército y que a él lo mandaba un superior a verificar los antecedentes al DAS. Y en esa ocasión yo lo acompañé, porque él me sacó a mí el pasado judicial. Vuelvo a la ciudad de Ibagué, en Colombia, con Gloria Martínez, la mamá de Daniel Alexander Martínez, uno de los jóvenes que fue asesinado, fue primero reclutado y luego asesinado por integrantes de la fuerza pública. Lo presentaron como un integrante de una banda criminal cuando era un joven que, según lo han establecido estas investigaciones, lo que buscaba era un trabajo, un mejor futuro, y se fue engañado por parte de este reclutador, Pedro Antonio Gámez. Señora Gloria, ¿usted en algún momento tuvo contacto, es decir, después de que este reclutador se lleva a su hijo, en algún momento tuvo la oportunidad de encontrárselo cara a cara? Pues él tuvo la desfachatez de que él salió un miércoles y llegó el sábado a la casa muy a las 8 de la mañana y que a preguntar por Daniel, sabiendo ya lo que había pasado, con una sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que nos miraba era como con ese tono burlón. ¿Será posible que esa persona fuera tan cínica? Y ahorita me estoy enterando de más cosas que yo ni siquiera sabía. No, yo no podía creer esto. Mire que la verdad yo había hablado con las personas que están implicadas en esto. Yo no quería que me dieran detalles y mire, después de 10 años me entero de muchas cosas que estaba ignorando. Pues doña Gloria, todos esos testimonios hicieron parte de esta investigación. Yo, antes de despedirla,
quiero hacerle una última pregunta. Usted ha dado una lucha muy fuerte para que el crimen de su hijo no quede en la impunidad. En ese corazón de mamá, ¿hay algo de tranquilidad en este momento al enterarse que el primer responsable de lo que le sucedió a su hijo finalmente fue condenado por la justicia? Pues sí, en cierta forma sí, señor. Y pues uno, después de 10 años, apenas habían habido en el transcurso solo 2 audiencias. Y pues si ya hubo condenatoria, pues de todas maneras dejarle las cosas a Dios, que Él es el único que toma justicia y Él es el que puede hacer y tomar, mejor dicho, lo mejor, porque nosotras queremos que se sepa la verdad. Y pues en mi corazón de verdad ya no hay rencor. Dejarle todo eso a mi Dios, que es el único que nos puede condenar. Y bueno, no sé, nosotros tenemos que entregarle cuentas a Él. Pues señora Gloria Martínez, todo el acompañamiento de este equipo periodístico, como lo han tenido ustedes desde hace 9 años que iniciamos esta investigación y que presentamos hoy aquí, recordamos hoy aquí en el programa de la noche, una investigación dirigida por nuestra directora Claudia Gurizati. Le agradecemos a usted el tiempo, doña Gloria, y le repito, todo el acompañamiento de este equipo periodístico en este dolor de mamá que usted siente en este momento. Con mucho gusto. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán. Continuará también con nosotros Fernando Rodríguez, uno de los abogados que ha estado acompañando a todas estas familias en esos procesos judiciales que no solamente buscan que haya justicia en estos casos, sino también que haya verdad, como nos lo ha explicado Fernando Rodríguez en la primera parte de este programa La Noche. Una pausa y ya continuamos con este especial periodístico. Ya regresamos con La Noche.